hemodinámicos. Trastornos hemodinámicos implicarían entonces patologías que tengan relación con la circulación sanguínea. También podemos denominarles de disciclias. Y las disciclias que vamos a estudiar son la congestión, hiperemia, edema, hemorragia, trombosis, embolia, infarto. Shock no vamos a estudiar. El diagnóstico del shock es clínico. No compete a la materia de anatomía patológica para hacer el diagnóstico de shock. Congestión e hiperemia significan aumento de flujo sanguíneo. La diferencia entre los dos es cómo se da ese aumento de flujo sanguíneo. La hiperemia es un proceso activo. El aumento del flujo sanguíneo se debe por una vasodilatación, por el aumento de llegada de sangre al órgano o tejido. Congestión es el aumento del volumen de sangre en el órgano o tejido, pero por dificultad en la salida, es decir, una obstrucción. Permanece la sangre en el órgano porque no puede salir del órgano. Entonces permanece en el órgano una sangre desoxigenada. Hola. João, seu micro tá ligado. Edema es la acumulación de líquido intersticial en el espacio intersticial. Nosotros ya estudiamos edema de origen inflamatorio, pero hoy vamos a estudiar los diferentes tipos de edema que pueden darse de origen no inflamatorio. Hemorragia. Hemorragia es la extravasación sanguínea fuera de un vaso sanguíneo ahora por rotura vascular. O sea, extravasación sanguínea por rotura vascular. Trombosis es alguna alteración en la hemostasia normal que llegan a formar entonces trombos. Embolia es cuando hay una masa, ya sea sólida, líquida o gaseosa, circulando por la corriente sanguínea, pudiendo enclavarse en un lugar distante de su sitio de origen. Infarto es la consecuencia de la isquemia, es la muerte celular por isquemia. Vamos a iniciar hablando entonces de la congestión y la... Ah, sí. Te escucho. Não, eu não entendi direito o que era congestão, mas vai explicar agora. Sim, agora bien. Esse aqui era só o título, né? Os tópicos que a gente vai falar. Dale. Bueno, les decía de que nosotros vamos a iniciar hablando del aumento de flujo sanguíneo. El aumento local del volumen de sangre en un tejido podemos llamarlo congestión. Tanto hiperemia y congestión entonces se deben a qué? A un aumento local del volumen de sangre en el tejido o en el órgano. La diferencia está en que uno es un proceso activo, la hiperemia es un proceso activo, y la congestión es un proceso pasivo. La hiperemia es un proceso activo, ¿por qué? Porque se debe a un aumento de riego sanguíneo. Ese aumento de riego sanguíneo sí o sí se acompaña de vasodilatación. Hay dilatación arteriolar. Esto puede ser fisiológico y puede ser patológico. En situaciones fisiológicas, la hiperemia se da, por ejemplo, en el ejercicio físico. ¿Qué ocurre cuando nos ejercitamos? De que nuestro músculo está trabajando en exceso, necesita de mayor cantidad de nutrientes, de oxígeno, para obtener mayor ATP y continuar contrayéndose. Entonces necesita que le llegue mayor cantidad de sangre. Entonces hay un aumento de flujo sanguíneo local en esos tejidos. El músculo entonces se ingurgita de sangre oxigenada. Como la sangre que le llega es oxigenada, entonces adopta una coloración rojiza. Por eso nos ponemos la cara roja. Nuestra piel se queda caliente, rojo. Porque está llegando mayor cantidad de sangre oxigenada por una dilatación arteriolar. La hiperemia también puede darse en situaciones patológicas.
¿En qué situación patológica ustedes ya estudiaron que puede darse hiperemia? En anatopato. Inflamación aguda. Inflamación. La inflamación entonces puede cursar con hiperemia. La inflamación es mediada por mediadores químicos, ¿verdad? Que van a provocar la vasodilatación. Y esa vasodilatación ocasiona hiperemia, que es nuestro signo cardinal que llamamos de rubor. La congestión también es por un aumento local de volumen de sangre en el tejido, pero se da por un proceso pasivo. Es por el escaso vaciamiento de la sangre. La congestión puede ser generalizada cuando la afectación es a nivel cardíaca o puede ser localizada cuando la obstrucción es de una vena aislada. Como la sangre que permanece en el tejido es una sangre desoxigenada, entonces el tejido u órgano va a adoptar una coloración hígado. Vemos aquí en los hepatocitos hay un aumento en el espacio sinusoidal que vamos a explicar más adelante porque hoy es aquí, está. Recordando entonces, eso voy a explicar otra vez en la imagen, ¿verdad? Hiperemia, proceso activo, se debe a un aumento del riego sanguíneo y se da por una dilatación arteriolar. Un ejemplo fisiológico es el ejercicio físico. Ejemplo patológico es la inflamación aguda. La congestión también es un aumento de volumen sanguíneo en el tejido u órgano, pero por escaso vaciamiento. Esto puede ser generalizada o localizada. Generalizada cuando es el origen está en el corazón, o sea, la falla está en el corazón. Una característica importante del tejido congestionado es que este se va a volver de una coloración azulada, que llamamos de cianosis, porque la sangre que está reteniendo es una sangre desoxigenada. Esta es una imagen de congestión hepática. Vemos el hígado repleto de sangre, ¿verdad? Y en la microscopía hay aumento del espacio sinusoidal y comienza la degeneración grasa, porque esto va a ocasionar lesión en el órgano. ¿Para qué sirve nuestra circulación normal? ¿Para qué sirve nuestro sistema circulatorio? Ustedes saben que este sistema circulatorio está dado por el corazón, que es el órgano que se encarga de bombear sangre a todos los tejidos y órganos de nuestro organismo a través de los vasos sanguíneos, de las arterias. La arteria lleva la sangre oxigenada al órgano. Entonces llega esa sangre oxigenada en el órgano aprovecha los nutrientes, el oxígeno, realiza su metabolismo normal y ese metabolismo tiene productos de desecho. Esos productos de desecho van a ser eliminados por las venas. Entonces, así funciona el sistema circulatorio. De la arteriola, entonces pasa a las células del órgano, se utilizan sus nutrientes, su oxígeno, y luego eso va a pasar los desechos a la vena. ¿Qué ocurre en la hiperemia? La hiperemia, dijimos, tanto hiperemia como congestión se deben al aumento del volumen local de sangre. Aumento de sangre en la hiperemia es un proceso activo. ¿Por qué decimos proceso activo? Porque hay un aumento en la llegada de sangre al órgano. Esto se da por una dilatación arteriolar. Entonces aumenta, aquí nuevamente, la llegada de sangre al órgano. El órgano aumenta de tamaño porque está recibiendo mayor cantidad de sangre, sangre oxigenada. Por eso el órgano se va a volver rojizo. Congestión es al contrario. También es un aumento de volumen en el órgano va a aumentar de tamaño, pero
es por una dificultad en la salida de la sangre del órgano, por una obstrucción venosa, por ejemplo. Entonces, esta sangre no logra salir del órgano, por más que el órgano ya utilizó todos los nutrientes, el oxígeno, esta sangre no logra salir del órgano y permanece en el órgano la sangre desoxigenada. Por eso el órgano adopta una coloración azulada que llamamos de cianosis. La hiperemia, como ya había mencionado, puede ser fisiológica o puede ser patológica. La hiperemia fisiológica es aquella que se da durante el ejercicio físico. Y la patológica, nuestro ejemplo, es la inflamación. La congestión o la hiperemia podríamos clasificarlo entonces activa y pasiva. La activa, la hiperemia, y la pasiva, congestión. Según la extensión, puede ser local o generalizada, eso principalmente la congestión. Según la duración, puede ser aguda o puede ser crónica. Tenemos que, a partir de esa clasificación, hay hiperemia local aguda, congestión local aguda, congestión local crónica y congestión generalizada crónica. Vamos a clasificarlo en 4 tipos a la congestión e hiperemia. La hiperemia solo hay un tipo, local y aguda. La congestión no, la congestión puede ser local aguda, local crónica o puede ser generalizada crónica. Vamos a iniciar hablando de la hiperemia local aguda. Siempre cuando escuchamos hiperemia o congestión, nosotros entonces a partir de este momento, porque ya estoy repitiendo por milésima vez, hiperemia se debe ¿a qué? Al incremento del flujo y volumen de sangre arteriolar. Es sangre arteriolar, sangre oxigenada. Para que llegue más sangre al tejido o órgano, entonces tiene que haber vasodilatación. Para que ocurra la vasodilatación es liberada sustancias químicas, mediadores químicos, como por ejemplo la histamina, la bradicinina. Y esto en situaciones patológicas se da en la inflamación. Nuestro ejemplo de hiperemia local aguda va a ser la inflamación. Recuerden que en la inflamación también se liberan sustancias quimiotácticas que van a atraer a las células inflamatorias, van a llamar a las células inflamatorias. Macroscópicamente, un órgano hiperémico vamos a observarlo de un color rojo intenso, porque está repleto de sangre arteriolar. Va a estar aumentado de tamaño y va a estar caliente porque le está llegando sangre arteriolar. Si cortamos el órgano, resuma de sangre. Resuma de sangre significa que gotea la sangre, que sale la sangre, porque sabemos que está repleto de sangre y como es sangre arteriolar, como que hay vasodilatación, entonces hay un aumento de la presión aquí. Entonces al cortarlo sale realmente la sangre. Y eso utilizamos la palabra resuma de sangre al corte. Microscópicamente observamos la vasodilatación y vamos a observar que estos vasos están repletos de sangre y si es inflamatorio, entonces vamos a observar también la presencia de células inflamatorias, cosa que no se observa en la congestión. Se abrió este vaso sanguíneo, esto de la aorta, una vasculitis, para poder mostrar, ¿verdad?, la hiperemia. En la cara, esto podría ser después del ejercicio físico. Al corte, allá en el pulmón, vemos un vaso repleto de sangre. Luego está la congestión local aguda. Esto se da por una obstrucción al retorno venoso. Entonces el retorno venoso no puede salir, o sea que la sangre venosa no puede pasar y vuelve al órgano.
Macroscópicamente el órgano va a adoptar un color rojo oscuro a violáceo, o sea, le decimos cianosis, porque está reteniendo sangre venosa. Observamos los vasos sanguíneos dilatados y un ejemplo de esto es la torsión intestinal. Aquí en esta imagen observamos la torsión intestinal. Nótese que los intestinos que no sufrieron torsión tienen su coloración normal, clarito, y esta parte que sufrió la torsión adopta una coloración azulada, negruzca, y los vasos están muy dilatados. La sangre venosa entonces permanece en el órgano, no puede salir. La congestión local crónica. Esta va a ser el mismo proceso que la local aguda, solo que se va instaurando de manera gradual. Va a ser por la compresión gradual del retorno venoso, no va a ser de manera brusca. Tarda más tiempo en desarrollarse. Como por ejemplo la compresión venosa por un absceso, la compresión venosa por un tumor o en la cirrosis hepática, que allí en la cirrosis hepática, ¿qué es lo que ocurre? Que se van formando nódulos fibróticos. Estos nódulos fibróticos van comprimiendo la triada porta, van comprimiendo la vena porta central y con esto entonces no puede más llegar sangre venosa al órgano y causa congestión del intestino, por ejemplo, porque ustedes saben que el intestino manda su sangre al hígado y si el hígado está como si fuese una piedra, está obstruido, estas venas que vienen del intestino, entonces no va a poder llegarle la sangre al hígado y el intestino queda congestionado. Aquí observamos absceso hepático, nada más la imagen para mostrar, ¿verdad?, las causas de una compresión, quiero decir, de una congestión pasiva local crónica. El absceso hepático, vemos en el absceso muchas células inflamatorias. Los hepatocitos también están como que edematizados. Este es un hígado cirrótico. Un hígado cirrótico se caracteriza por la formación de estos nódulos fibróticos. Estos nódulos fibróticos comprimen a la triada porta, comprimen a la vena central, y entonces imposibilita que llegue sangre venosa aquí. Y esa sangre venosa entonces refluye hacia los intestinos. Y la congestión pasiva generalizada crónica. Para que la congestión sea generalizada, ¿dónde tiene que haber la falla? ¿Quién es el único órgano de nuestro organismo que es capaz de mandar sangre a todo nuestro cuerpo? Corazón. El corazón, ¿verdad? Entonces aquí la falla tiene que haber en el corazón. La congestión pasiva generalizada crónica, entonces, la falla tiene que haber a nivel cardíaco, ya sea en el corazón izquierdo o en el corazón derecho. Vamos a ver que se afectan principalmente dos órganos, dependiendo de qué lado del corazón se afecte. Si se afecta el corazón izquierdo, ¿qué órgano ustedes creen que se va a afectar mayoritariamente? Voy a mostrarles después en el PowerPoint, pero voy a hacerles mi hermoso dibujo aquí solo para recordar. Esto es el corazón. Hermoso corazón redondo. Bueno, esto es entonces ventrículo izquierdo y este es ventrículo derecho. Este es aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Qué sale del ventrículo izquierdo? Aorta. La aorta, mayor arteria de nuestro cuerpo. ¿Qué sale del ventrículo derecho? Una cava inferior. ¿Qué sale del ventrículo derecho?
Vena pulmonar. Arteria pulmonar. Arteria. Arteria pulmonar. Arteria tiene que ser. Arteria pulmonar entonces se bifurca y se va hacia los pulmones. Que llega a la aurícula derecha. Vena Vena cava cava Vena superior. cava inferior também. Vena cava Inferior. superior e inferior, ¿verdad? inferior. Bueno, voy a dibujar en verde las venas. Y llega entonces la vena cava. La cava superior y la cava inferior. La cava inferior en el tórax recibe así un afluente de gran tamaño. Sí. Casi nada, ¿verdad? Una vez que pasa el diafragma y se encuentra en el hígado nada más, aquí el hígado es lo que abraza y pasa esa sangre a la vena cava inferior, ¿verdad? Y continuando aquí, el hígado recibe mucha sangre, ¿verdad? Recibe sangre a través de una vena que llamamos vena porta, ¿verdad? Que recolecta toda la sangre de los nutrientes del intestino. Este va a ser intestino. Que llega hacia la aurícula izquierda. Venas pulmonares. Las venas pulmonares. Vamos a ponerle acá una vena nomás para no confundir más. Si se afecta mi válvula pulmonar, quiero decir mi válvula aórtica, hay una estenosis, esta no se abre. ¿Qué pasa con la sangre que le llegó al ventrículo izquierdo? No sale. No sale. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Refluye. Sí. Refluye hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda no tiene capacidad para tanta sangre. El pulmón continúa mandando sangre. Solo que la aurícula ya no recibe. ¿Y dónde queda esa sangre entonces? Vena pulmonar. En el pulmón. ¿Cuál es el órgano que se va a congestionar porque hay una dificultad en la salida venosa? Porque esto es una vena. Es vena pulmonar. El Pulmón. pulmón. Vamos ahora al lado derecho del corazón. Si en el lado derecho del corazón, acá, esta es la arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada. La arteria pulmonar tiene una estenosis. ¿Qué pasa con la sangre? Permanece en el ventrículo. Entonces el ventrículo ya no puede recibir la sangre que viene de la aurícula. Esa sangre entonces va a refluir ¿hacia dónde? Hacia las venas. Por gravedad, principalmente hacia la vena cava inferior. Si el hígado está procesando toda esa sangre que le llegó por la porta y tiene que pasar a la cava inferior después, ¿va a poder pasar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta vena ya está repleto de sangre. ¿Y dónde entonces permanece la sangre? Hígado. No hígado. Hígado. Entonces, cuando se afecta el lado izquierdo del corazón, el órgano que se afecta en mayor medida, que se congestiona, va a ser pulmón. Cuando se afecta el lado derecho del corazón, en mayor medida el órgano congestionado va a ser el hígado. Qué lindo dibujo, ahora. Debería ser yo una artista. Bueno, vamos a explicarlo eso en un dibujo mejor después. Sabemos entonces ya ahora de que cuando hablamos de congestión pasiva generalizada crónica, nos estamos refiriendo que la lesión va a haber ¿dónde? En el corazón. Esto puede ser en el corazón derecho o en el corazón izquierdo. Si la lesión es en el corazón derecho, en la válvula pulmonar hay una estenosis, esta no se abre, se endurece, entonces el órgano que se va a congestionar va a ser el hígado. Si es que la válvula afectada es la válvula tricúspide, no se cierra,
no se cierra bien y durante la sístole hay reflujo de sangre hacia la aurícula, por ende hacia las venas cavas, nuevamente el órgano afectado, hígado. Si el lado afectado es el corazón izquierdo, si la válvula aórtica se estenosa, esta se endurece y no se abre, entonces el órgano congestionado va a ser el pulmón. Y si hay una insuficiencia de la válvula mitral, esta no se cierra por completo durante la sístole, refluye la sangre nuevamente hacia el pulmón. Voy a buscar esta imagen, me gusta más. Corazón izquierdo, entonces, estenosis. ¿Qué significaba estenosis? Não abre. No abre. Entonces, si hay estenosis, no se abre, ¿qué pasa con la sangre? Esta sangre entonces no puede pasar a la aorta, entonces la sangre que le llega no puede pasar al ventrículo, vuelve a la aurícula, de las aurículas vuelve hacia las venas pulmonares, el pulmón es el órgano que se encuentra congestionado. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia de la mitral? Que esta no se cierra por completo. Durante la sístole este músculo se contrae, la sangre pasa hacia la aorta, pero también refluye hacia la aurícula y de la aurícula hacia las venas pulmonares, nuevamente el órgano congestionado, ¿quién es? Pulmón. Si es el caso contrario, si es estenosis de la válvula de la arteria pulmonar, la sangre no pasa hacia la arteria pulmonar, permanece aquí en el ventrículo derecho. Esta sangre que estaba en la aurícula no puede pasar al ventrículo porque el ventrículo ya está repleto de sangre. Hay un reflujo de sangre, por gravedad se va a ir hacia la vena cava inferior y el primer órgano que se encuentra afectado va a ser el hígado. Entonces, la congestión vamos a encontrar a nivel hepático. Si hay una insuficiencia de la válvula tricúspide, la misma cosa, se contrae este músculo, durante la sístole la sangre pasa a la arteria pulmonar, pero vuelve también hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha refluye hacia la vena cava y permanece sangre en el hígado, entonces el hígado se congestiona. Más tarde, claro, ¿verdad? Cuando ni siquiera el riñón logre pasar su sangre, también el riñón se va a congestionar, el intestino, incluso el cerebro. Por eso la congestión puede hacerse generalizada. Y en estos órganos ustedes perciben de que no logran pasar su sangre, ¿verdad? Porque hay una obstrucción a sus venas. Permanece así la sangre estancada. Hay una éstasis. La palabra éstasis significaría parada. Hay una parada de sangre en pulmón y en hígado. Por eso vamos a denominarle a estos órganos congestivos crónicos de pulmón de éstasis e hígado de éstasis. ¿Cómo vamos a observar morfológicamente estos órganos de éstasis? El pulmón de éstasis, macroscópicamente, va a adoptar un mayor tamaño, va a estar oscurecido. Vamos a ver los tabiques más marcados. Al corte vamos a observar que tiene mayor cantidad de sangre. Microscópicamente observamos los capilares dilatados y repletos de sangre. El hígado de éstasis también va a adoptar el hígado un mayor tamaño, cambia de coloración porque comienza la degeneración grasa en este órgano. La degeneración grasa era la esteatosis, que era una lesión reversible. El hígado, aparte de aumentar de tamaño, va a adoptar un color pardo, se va a volver un rojo amarillento, parecido a la nuez moscada, por eso se lo llama de hígado nuez moscada, porque adopta un color pardo. Su consistencia va a estar disminuida. Microscópicamente vamos a observar. ¿Están observando en la pantalla? Prof, só no desenho da circulação. ¿Qué es lo que
pasa? Entonces me dice la función de la pantalla está en pausa. Voy a dejar de compartir y después compartir otra vez. Porque hace rato ya que pasé el PowerPoint. Aquí. Nada. Ahí, ahora sí. Bueno, estaba en este PowerPoint, pero ahí me decía la función de compartir pantalla está en pausa. Bueno, les decía de que los órganos que están congestionados, los órganos de éstasis, van a aumentar de tamaño y eso es lógico porque tiene mayor cantidad de sangre. El pulmón va a estar aumentado en tamaño, va a adoptar un color más oscuro. Si cortamos el órgano, vamos a ver que hay mayor cantidad de sangre. A la microscopía observamos los capilares dilatados. ¿Por qué? Porque están repletos de sangre. El hígado, un hígado congestionado crónico, también va a estar aumentado de tamaño, va a tener una consistencia disminuida, va a ser más blanduzca. Su color va a cambiar, va a adoptar una coloración amarillo pardo. Por eso decimos que es parecido a la nuez moscada. Le decimos hígado en nuez moscada. Vamos a observar de que comienza a haber necrosis de las células de los lobulillos. Necrosis central del lobulillo, y eso causa unas pequeñas depresiones en el centro de los lobulillos y adopta una coloración rojo más oscura, un rojo más vino. Y en las partes periféricas de los lobulillos, en donde las células todavía no están muriendo, estos sufren degeneración grasa, esteatosis, entonces están de una coloración más amarillenta. Vamos también a observar que los espacios sinusoidales están aumentados de tamaño. Esto es un pulmón congestivo. Vemos que el pulmón está oscurecido, los tabiques se pueden observar mejor porque hay una dilatación. Con el tiempo recuerden que es un proceso crónico, ¿verdad? Esto se puede fibrosar, estos tabiques alveolares. Es usual que la congestión pulmonar crónica se acompañe de edema. Edema es escape de líquido hacia un tercer espacio, hacia el espacio intersticial. En este caso, hacia la cavidad alveolar. Vemos entonces que los capilares están todos dilatados. Vemos la luz alveolar repleto de un líquido rosado amorfo, que sería el líquido del edema. Incluso cuando los capilares están muy dilatados, puede haber escape de eritrocitos en la luz del alveolo. Y obviamente eritrocitos en la luz del alveolo no es normal, y esto va a provocar de que las células defensoras locales acudan allí y lo fagociten. Los macrófagos que fagocitan a los eritrocitos descomponen al eritrocito. Ustedes saben que el eritrocito tiene hemoglobina. La hemoglobina pasa por sus procesos químicos de cambio, se convierte en bilirrubina, hemosiderina, y cuando ya está en esa fase de hemosiderina, el macrófago adopta esta coloración medio marrón. Y cuando el macrófago está así, repleto de hemosiderina, le decimos célula de la insuficiencia cardíaca, porque en la congestión crónica del corazón, en la insuficiencia cardíaca, es usual encontrar este tipo de macrófago. Vemos nuevamente la congestión pulmonar, la dilatación de los tabiques alveolares. Vemos algunos alveolos que están libres de líquido, pero por otra parte algunos alveolos están repletos de líquido, están edematizados, que es también usual, ¿verdad? Vamos a ver de que el aumento en la presión dentro de los capilares hace que haya escape del líquido hacia un tercer espacio, y eso provoca edema. Aquí vemos la congestión generalizada crónica del hígado. Como ya les dije, hay necrosis de las células lobulillares centrales, por eso se ven como unas zonas deprimidas, más oscuras. Vamos a ver otra imagen para después describirlo mejor. A la microscopía, el hígado de éstasis, observamos las células congestionadas, hay aumento del espacio sinusoidal y comienzan a sufrir degeneración grasa los hepatocitos.
ven el depósito de grasa en los hepatocitos, eso era un cambio de lesión reversible. Por eso mismo el órgano adopta una coloración medio pardo, amarillo pardo. Nótese de que su coloración es amarillo pardo, no rojo vino, como es la coloración habitual del hígado. Notamos que hay unos pequeños puntitos que parecen como zonas deprimidas. Estos pequeños puntitos o zonas más deprimidas, más oscuras, me están indicando la necrosis de las células lobulares centrales. Para el que no conoce qué es nuez moscada, esto es nuez moscada. Tiene un color pardo, se notan las áreas más deprimidas, tiene zonas más deprimidas, como ustedes pueden observar aquí en este hígado. ¿Qué es hígado nuez moscada entonces? Nada más que la congestión pasiva generalizada crónica del hígado. Chicos, vamos a dar 15 minutos de intervalo. Voy a ir a agarrar un cafecito y continuamos. Ok, profe. Dale, profe, gracias.
Hola, hola, ¿están? Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Muy bien. Podemos continuar entonces. Imagino que ya recargaron sus energías. Vamos a continuar con todos los trastornos hemodinámicos que vamos a hablar hoy, porque son muchos. Nosotros empezamos con hiperemia recién. Acá ya tengo mi café para tener mucha energía, porque falta todavía mucho. Vamos a continuar con edema. Edema es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial de los tejidos y así también este líquido puede acumularse en las cavidades corporales, en las cavidades serosas, como por ejemplo en la cavidad pleural, en la cavidad pericárdica o en la cavidad peritoneal. Cuando se acumula en las cavidades le damos nombres específicos, como por ejemplo, si está en el pericardio le decimos hidropericardio. Si está entre la cavidad pleural, le decimos hidrotórax. Y si está en la cavidad peritoneal, le decimos ascitis. El edema entonces puede ser localizado o puede ser generalizado. Localizado en las cavidades corporales, como ya mencioné, o puede ser localizado en alguna área de nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, en miembros inferiores. El edema subcutáneo intenso, generalizado, eso llamamos de anasarca. Generalmente esto representa un edema intenso y que el origen es en el riñón. El síndrome nefrótico es la patología, es el síndrome que puede ocasionar este tipo de edema. Nosotros ya estudiamos el edema de origen inflamatorio. Ustedes ya saben que en la inflamación aguda el edema se produce por el aumento de la permeabilidad vascular. Sin embargo, hoy nosotros vamos a hablar de los otros tipos de edema, porque hay diversas causas de edema, hay una lista enorme de causas de edema. Entonces hoy nosotros vamos a tocar todas las otras causas posibles de edema. Recuerden que el edema entonces es un trastorno por la variación en el paso de sustancias a través de la pared vascular. Es por esa variación lo que se va a dar la acumulación de líquido en ese espacio intersticial. Este es edema en el cerebro. El edema tiene esa característica que podría ser una simple molestia como un edema en miembros inferiores, que, ay, me molesta este edema porque no consigo ponerme mi calzado favorito. O puede ser mortal. O sea, de una simple molestia puede llevar a la muerte, como podría ser el edema en cerebro. Sabemos que este cerebro está edematizado por las fisuras. Como ustedes pueden ver, se hallan todas comprimidas. Y existen varias causas para que se produzca edema. Antes de hablar de las causas, vamos a hablar de lo normal. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio normalmente? Como ya dijimos, las células de todos los tejidos y órganos de nuestro organismo necesitan de sangre, necesitan de un aporte sanguíneo. ¿Para qué? Necesitan de sangre arterial que le lleve oxígeno y nutrientes y necesita de un lecho venoso para poder allí, por ese lecho venoso, eliminar sus sustancias de desecho, ya que en el metabolismo normal de las células se producen sustancias de desecho. Las arterias, ustedes saben que el corazón entonces es el órgano encargado de bombear la sangre a todo nuestro organismo. Y esto bombea sangre a partir de las arterias. Sale una gran arteria del corazón que llamamos aorta, esta cada vez más se va bifurcando hasta llegar al lecho capilar. Un lecho capilar tiene dos extremos, tiene un extremo arterial y tiene un extremo venoso. En el extremo arterial del lecho capilar vamos a ver que la presión hidrostática está aumentada. ¿Y esta presión hidrostática está aumentada para qué? Para que precisamente
este líquido escape hacia el tercer espacio. Una vez que el líquido esté en el tercer espacio, ese líquido puede ser aprovechado por las células, por los tejidos. Puede, entonces, una célula local aquí, vamos a usar dibujo, ya que hoy estoy con dibujitos. Imagínense que tengamos aquí, ay, qué feo. Células epiteliales. Porque en el extremo terminal del lecho capilar, entonces, está aumentado la presión hidrostática, el líquido pasa hacia el tercer espacio. Este líquido que está hacia el tercer espacio, en ese espacio intersticial, puede ser aprovechado por estas células. Entonces, estas células pueden permitir el paso de oxígeno. El oxígeno que escapó de ese lecho capilar va a pasar por difusión simple en la membrana de esta célula, va a llegar a la célula y la célula va a utilizar ese oxígeno. La glucosa va a pasar por sus canales de sodio-glucosa, etc. Se aprovecha entonces, pero la célula también va a eliminar sus productos de desecho, liberando dióxido de carbono, que es un producto de desecho de la célula, liberando otras sustancias más. Y ese líquido también permanece en el espacio intersticial. Y ese líquido que quedó en el espacio intersticial nuevamente debe ser captado por el lecho capilar. ¿Y cómo va a ser captado por el lecho capilar? Ese líquido va a ser captado en el extremo venoso. ¿Cómo? Porque en el extremo venoso nosotros tenemos proteínas plasmáticas de gran tamaño. Y ustedes saben de que el líquido, el agua, sigue a las proteínas de gran tamaño. Entonces, como en el extremo venoso tenemos la presión osmótica aumentada, el líquido pasa e ingresa en el lecho venoso. Si sobra líquido en este espacio intersticial, entonces, si está muy aumentado la presión hidrostática, la presión del líquido en el espacio intersticial, ese líquido va a ir a parar en el lecho linfático. Los vasos linfáticos se agrupan, forman un gran vaso linfático que llamamos de conducto torácico, que finalmente va a ir a desembocar allá en el ángulo entre la subclavia izquierda y la yugular izquierda, en el ángulo de Pirogov, y allí entonces llega otra vez a la vena. En todo caso, entonces siempre hay un equilibrio. De lo que sale, vuelve a entrar y no hay mucha cantidad de líquido en este espacio intersticial. Es lo justo y lo necesario, ¿verdad? Si hay alguna alteración entre estas dos presiones, allí puede ocurrir edema. Si aumenta demasiado la presión hidrostática sanguínea, si hay un aumento de la presión hidrostática de la sangre, entonces esto va a escapar líquido del vaso sanguíneo y se va a acumular en ese tercer espacio. O si disminuye la presión osmótica del plasma, entonces también va a escapar el líquido hacia el tercer espacio. O si demasiado se retiene sodio y agua, también va a haber mucho líquido en el lecho vascular y eso va a hacer que escape el líquido hacia el tercer espacio. ¿En qué situaciones podría haber aumento en la presión hidrostática de la sangre? Como por ejemplo cuando hay insuficiencia cardíaca. Se van a cansar hoy de mis dibujitos. Sabemos entonces que el corazón es el que se encarga de mandar sangre a todo nuestro organismo. Como ya dijimos, mejor vuelven aquí al otro dibujo para poder explicarlo, que mis dibujos son horribles. Aquí. ¿Qué ocurre cuando hay, por ejemplo, insuficiencia cardíaca? ¿Alguien sabe qué significa insuficiencia cardíaca? O coração não está bombeando sangue suficiente, prof. Perfecto.
es eso, ¿verdad? Ustedes saben que el corazón es una bomba. Entonces, el músculo cardíaco funciona como una bomba que se contrae y es capaz de eliminar toda la sangre que le llega. Por algún motivo que ese músculo deje de funcionar correctamente, eso puede ser por diversas causas que no compete a la clase de hoy, puede fallar. Entonces, su función es que le llega sangre, se llena y luego se contraiga y elimine toda la sangre. Imagínense que mi mano sea el músculo cardíaco. Entonces, llega sangre, se dilata, diástole, sístole, diástole, sístole. Este músculo es tan fuerte, pero tan fuerte, que es capaz de enviar esa sangre con tanta presión que le llega a todos los órganos, a todos los tejidos de nuestro organismo. Le llega sangre hasta allá, hasta la puntita de mi dedo. Llega sangre por esa presión. Y es tan fuerte de que con esa misma presión debe hacer que regrese al corazón otra vez la sangre. Es decir, su objetivo no es solamente mandar sangre a los tejidos o a los órganos, también que esa presión se mantenga para que pueda volver al corazón. Obviamente auxiliado con algunos otros mecanismos, como por ejemplo, ustedes saben que en los miembros inferiores esa presión es auxiliada con la contracción de nuestros músculos de las piernas, por el hecho de que las venas poseen válvulas, ¿verdad? Entonces no vuelve hacia atrás la sangre, etc. Pero todo eso va a depender del músculo cardíaco. Es el músculo cardíaco que tiene tanta fuerza que es capaz de bombear entonces con tanta presión la sangre que es capaz de llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo y con esa misma presión hacer que vuelva hacia el corazón. Si hay algún defecto entonces en este músculo, si hay alguna falla, si este corazón no logra contraerse bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Envía poca sangre, o sea, permanece sangre en el corazón, no envía con tanta presión, y si no hay tanta presión, entonces permanece sangre en los órganos. Los órganos se congestionan también, permanece sangre en estos órganos. Entonces hay una éstasis de sangre en esto. ¿Por qué? Porque hay parada de sangre en estos órganos. Cuando hay parada de sangre, va permaneciendo la sangre porque no recibe tanta presión. Esa sangre entonces no puede permanecer en ese lecho vascular. Como ya está muy lleno ese lecho vascular, va a buscar un tercer espacio. Y hay escape hacia el tercer espacio. Hay escape hacia el espacio intersticial. ¿Por qué? Porque permanece mucha sangre en la luz del vaso sanguíneo. Hay un aumento en la presión hidrostática de estos vasos y eso es por la insuficiencia cardíaca. Entonces, una de las causas de aumento de la presión hidrostática de sangre es la insuficiencia cardíaca, que es una de las causas más importantes. Otra de las causas importantes de edema, trastornos generales que pueden producir edema, es la disminución de la presión osmótica del plasma. Ustedes recordarán de que la proteína que mantiene la presión osmótica del plasma se llama, ¿cómo se llama esa proteína? Albumina. Albúmina. ¿Y dónde se produce la albúmina? El plasma. ¿Qué órgano sintetiza? Creo que el hígado, profe. El hígado es el que sintetiza entonces la albúmina. El órgano la pregunta tendría que ser qué órgano se encarga de sintetizar albúmina, pero yo ya dije ya que es el hígado. El hígado entonces es el órgano que se encarga de sintetizar la albúmina. Entonces, si hay alguna alteración en el hígado, alguna patología como la cirrosis, o si yo no tengo nutrientes, aminoácidos para sintetizar esta proteína, entonces se reduce la cantidad de proteína en sangre de esta proteína. Y si no hay albúmina en la sangre, si hay poca cantidad de albúmina en la sangre, entonces disminuye la presión osmótica de la sangre
y el agua, el líquido, escapa hacia un tercer espacio. Ustedes saben que el agua es así como que está enamorada de las partículas de mayor tamaño. Si le ve a la albúmina, entonces, albúmina, se va y le sigue a la albúmina. Pero si no se encuentra con la albúmina, entonces va a buscar otra proteína de gran tamaño, como aquellas que se encuentran en la matriz extracelular, como por ejemplo un proteoglucano, esas proteínas que están allí afuera en el espacio intersticial. Entonces ellas salen del lecho vascular y se dirigen hacia el espacio intersticial. Retención de sodio y agua que podría ocurrir, por ejemplo, en una insuficiencia renal. O podría ser, el edema podría producirse por trastornos locales, como por ejemplo un aumento en la presión hidrostática de la sangre localmente. Esto, por ejemplo, podría ser en la inflamación misma, un aumento en la permeabilidad vascular o por obstrucción linfática. Como ustedes ya saben, el vaso linfático en esta imagen nosotros vimos también que desempeña un papel importante en la recolección del líquido del espacio intersticial. Y si este vaso linfático se obstruye, ya sea porque haya un parásito en él o por irradiación y fibrosa este conducto linfático, entonces no se recolecta ese líquido que estaba en el espacio intersticial y ocurre que edema. Aquí en este esquema les quise poner porque representa una de las principales causas de edema generalizada. Es un esquema del libro y con esto podemos entonces estudiar las principales causas de edema. Una de las principales causas que ya más o menos expliqué es la insuficiencia cardíaca. Como ya dijimos, la insuficiencia cardíaca por el aumento de la presión hidrostática capilar lleva a edema, porque aumenta tanto la presión en la luz del vaso sanguíneo, entonces esto provoca que haya escape de ese líquido hacia el espacio intersticial. Y este edema de la insuficiencia cardíaca se haya empeorado por el riñón. ¿Por qué? Porque cuando hay insuficiencia cardíaca, entonces el corazón no bombea toda la sangre que le llega, entonces le queda sangre. Voy a volver en aquella otra imagen. No sé por qué no puse esa imagen después de esta imagen. Ahí. Si el corazón no está bombeando con mucha fuerza, ¿qué pasa? Si no se contrae por completo esto, entonces queda sangre aquí, ¿verdad? Y se envía poca sangre hacia la aorta. Y así también va a llegar poca sangre a un órgano muy importante que regula la presión, que es el riñón. Y saben también, ¿verdad?, de que estos órganos, como no llega con tanta presión la sangre, permanece esa sangre en su interior, en el vaso sanguíneo. Entonces, esto ya está luego aumentado la presión dentro de estos vasos. Como el corazón no se contrae con tanta fuerza y llega poca sangre al riñón, el riñón entiende que hay poca sangre. El riñón y el corazón no es que se comunican de manera directa, o sea, no es que el riñón tenga el teléfono del corazón y le llame y le diga, oye corazón, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás enviando poca sangre? No, la comunicación entre el riñón y el corazón es de manera indirecta. Entonces, cuando le llega poca sangre al riñón, el riñón interpreta que hay poca sangre. Entonces él dice, yo estoy recibiendo poca sangre porque seguramente hay algún sangrado, se está perdiendo sangre por alguna parte y por eso estoy recibiendo poca sangre. Mejor aumento la cantidad de sangre. ¿Y cómo va a aumentar la cantidad de sangre? Activando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace este sistema? Retiene sodio y obviamente al retener sodio, el agua le acompaña al sodio porque el agua también está enamorado del sodio. Entonces hay retención de sodio y agua y esto aumenta la volemia.
E imagínense, el corazón ya no podía con ese volumen de sangre normal que estaba circulando. Y si el riñón aumenta la volemia, le llega más sangre al corazón, sangre que él no puede bombear y va empeorando la insuficiencia cardíaca y va empeorando el edema. Lo mismo ocurre cuando hay insuficiencia renal. En la insuficiencia renal hay retención de sodio y agua y aumenta la volemia. Con el aumento de la volemia, entonces hay escape de líquido hacia el tercer espacio, hacia el espacio intersticial. La otra causa de edema dijimos que es la disminución de la presión osmótica del plasma. ¿En qué situaciones puede haber disminución de la presión osmótica del plasma? Cualquier situación que ocasione la disminución de la albúmina plasmática, como por ejemplo estado de desnutrición proteica como el kwashiorkor, que vamos a estudiar más adelante. En este tipo de desnutrición, el paciente, para obtener energía, obtiene su energía de las proteínas viscerales, específicamente de las proteínas hepáticas, como la albúmina. Entonces, hay disminución de albúmina en sangre. O, por ejemplo, cuando se sintetiza poca albúmina en el hígado, cuando hay alguna patología hepática, como por ejemplo la cirrosis, también va a disminuir albúmina en sangre. O cuando se pierde demasiado albúmina, como ocurre en el síndrome nefrótico, que los capilares glomerulares aumentan tanto su permeabilidad y permitan el pasaje de esta proteína de gran tamaño y se pierde grandes cantidades de albúmina. Con esto disminuye la cantidad de albúmina en la sangre. ¿Y eso qué significa? Que va a disminuir la presión osmótica del plasma y obviamente el líquido que estaba en el plasma va a escapar hacia un tercer espacio, hacia el espacio intersticial, ocasionando edema. En este punto es importante mencionar de que el líquido del edema puede ser un líquido que tiene poca proteína, la densidad menor a 1,012, en ese caso le vamos a llamar de trasudado. O puede ser que sea un líquido que contenga alta concentración de proteína con una densidad superior a 1,020 y en ese caso le vamos a llamar de trasudado. Como ya les había dicho, el edema puede pasar de una simple molestia a llevar a la muerte. ¿En qué situación? Cuando, por ejemplo, hay edema cerebral. El edema cerebral es muy grave. Ustedes saben que el cerebro está en un compartimiento cerrado, el cráneo está formado por hueso compacto, o sea, es un hueso que no puede dilatarse. Si hay edema en el cerebro, este no tiene hacia dónde aumentar de tamaño, rápidamente aumenta la presión intracraneana, se puede provocar una hernia por el agujero occipital y esto puede llevar a la muerte. El edema pulmonar también puede ser bastante grave y puede llevar a la muerte. ¿Por qué? El edema en el pulmón puede ser ocasionado por una insuficiencia cardíaca o puede ser ocasionado por infecciones bacterianas, en las neumonías, eso llamamos de consolidación, en donde los espacios alveolares que ustedes saben que tienen que estar libres, ¿por qué? Porque en esos espacios alveolares tienen que estar libres para recibir el aire que nosotros inhalamos. Y si este espacio alveolar se llena de líquido, no va a haber ese intercambio gaseoso. Y esto lleva ¿a qué? A una insuficiencia ventilatoria que rápidamente podría llevar a la muerte. El edema subcutáneo parecería ser el que sea menos dañino, ¿verdad? Pero cuando hay edema subcutáneo, recuerden, siempre va a haber una enfermedad subyacente. No hay edema sin una causa, siempre va a haber alguna causa de ese edema. Pueden haber edemas inocentes, como por ejemplo, aquel edema que se produce por una vasodilatación arteriolar cuando hace demasiado calor. Sí, puede ser un edema inocente eso. Pero si el edema es día a día se está produciendo un edema subcutáneo, entonces me está indicando una enfermedad subyacente. Y esa enfermedad puede ser de origen cardíaco o de origen renal. El edema de origen cardíaco, el edema subcutáneo de origen cardíaco, suele darse principalmente en miembros inferiores y suele ser un edema
vespertino, que es más marcado en las horas de la tarde. El paciente se despierta sin edema, mantiene su ritmo normal de vida, vamos a decir, poner ejemplo, una ama de casa, bueno, limpia su casa, cocina, lava, plancha, etc. Al final del día va a notar que su pie está súper hinchado, edematizado. Entonces es un edema vespertino, se da más bien a la tardecita y esto es porque se va acumulando líquido por la gravedad. Son edema de declive, le decimos. El edema de origen renal, sin embargo, es un edema matutino. El paciente ya se despierta con edema y el edema suele darse principalmente en los tejidos laxos, como por ejemplo en los párpados o en la superficie palmar. Entonces el paciente ya te va a mencionar de que se despierta y tiene la cara muy hinchada. Clínicamente tal vez esto así nada más que pase como una molestia y si hay herida puede retrasar la cura de esas heridas. Pero recuerden, edema subcutáneo siempre nos está indicando una enfermedad subyacente. Debemos saber si es de origen renal o de origen cardíaco. Algo importante con respecto al edema también es que podemos saber el tiempo del edema, si es un edema reciente o ya es un edema antiguo. ¿Cómo? Utilizando un signo que llamamos el signo de la fobia o signo de Godet. Voy a escribir aquí para que no se olvide. ¿Qué significa edema con fobia? Fobia es la depresión que deja. Bueno, voy a poner acá mi mano. Imagínense que mi mano esté edematizado. A la compresión digital, a la presión digital, esto debe dejar una huella, debe dejar una depresión. Si deja la depresión, entonces es edema con fobia. Y si el edema es con fobia, significa de que ya es un edema de larga data. Entonces, a la presión digital, la presión hace que se movilice ese líquido en el tejido subcutáneo y después al retirar el dedo vuelva a su turgencia normal. Si esto tarda en volver a su turgencia normal, acá yo tengo un pequeño hoyito en mis huesos, ¿verdad? Aquí vamos a imaginar que esto sea una fobia. Entonces, hago una presión digital sobre una superficie ósea. Si se queda entonces una depresión, decimos entonces que es edema con fobia. ¿Qué significa signo de Godet? Godet significa cuánto tiempo queda la depresión. Eso yo voy a contar en segundos y dependiendo del segundo en donde vuelve a su turgencia normal, si vuelve rápidamente a su turgencia normal, significa que es un edema reciente. Si es que tarda en volver a su turgencia normal, entonces ya es un edema antiguo. Entonces, con estos signos yo puedo saber el tiempo de evolución ya de ese edema. Bueno, creo que eso era todo lo que tenía que mencionarles con respecto a edema. Signo de Godet se diz, prof? Se dice? Godet, sí. Ahí le escribí Gracias. recién. Ajá, No sé ajá. si... Vale. Sí, 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 se descobriu. Ahora vamos a hablar de los trastornos vasculares que se dan por la salida de la sangre del vaso sanguíneo. Y eso llamamos de hemorragia. Hemorragia no es nada más que la extravasación sanguínea por rotura vascular. Es la salida de la sangre del interior de los vasos, puede ser hacia los tejidos, puede ser hacia las cavidades corporales o incluso hacia el exterior del organismo, producida por una rotura vascular. En pocas palabras, es la extravasación sanguínea por rotura vascular. Nosotros no vamos a tocar hemorragias del exterior del organismo, ¿verdad? Que puede ser ocasionado por armas de fuego, puede ser ocasionado por arma blanca, etc. Eso se estudian mejor en otras materias como cirugía y otros más. No,
medicina forense, etc. Nosotros vamos a hablar de aquellas hemorragias que se producen en los tejidos o en las cavidades. Dependiendo de la cantidad de hemorragia, si es una pequeña hemorragia, nosotros vamos a clasificarlos en petequias, púrpuras, equimosis, hematoma. Las petequias son hemorragias pequeñas, puntiformes, de 1 a 2 milímetros. Las púrpuras son hemorragias de mayor tamaño, que pueden llegar a medir 3 a 5 milímetros, incluso llegar a 1 centímetro. Las equimosis sobrepasan 1 centímetro, 1 o 2 centímetros. Los hematomas son sangrados en órganos o en algunas cavidades. Esto, por ejemplo, es una petequia. Las petequias entonces son hemorragia puntiforme de 1 a 2 milímetros, que puede producirse en piel, puede producirse en las mucosas, en las superficies serosas de los órganos, y esto puede darse por aumento de la presión intravascular o podría darse por trombocitopenia. Trombocitopenia significa disminución de plaquetas en sangre, o incluso por deficiencia de factores de coagulación. En nuestro medio hay una patología viral, una enfermedad infecciosa viral que suele ocasionar la formación de petequias. ¿Saben cuál es esa enfermedad? El dengue, ¿verdad? El dengue, ¿verdad? El dengue clásicamente puede manifestarse con petequias. ¿Por qué? Por causa da permeabilidade vascular? ¿Por qué? Ah, sim, trombocitopenia, que diminui as plaquetas. Disminuyen las plaquetas, exactamente. En el dengue disminuyen, hay un consumo de plaquetas, entonces disminuyen las plaquetas. Y si hay rotura, provoca micro roturas vasculares, ¿verdad? Y esa rotura vascular no se puede tapar, cerrar, porque disminuyen las plaquetas de manera puntiforme, que llamamos de petequias. Aquí vemos petequias en la mucosa del colon. Si mal no me acuerdo, en el libro menciona que estas petequias se deben a déficit de factores de coagulación. Las púrpuras son hemorragias de un poquito mayores que las petequias. Miden de 3 milímetros a 1 centímetro. Aparte de producirse por trombocitopenia, por aumento de la presión intravascular, por déficit de factores de coagulación, también puede ser producido por traumas, por vasculitis o por fragilidad vascular mismo. Las equimosis, estos son hematomas subcutáneos, es decir, hay un sangrado por debajo de la piel. Y estos hematomas son el eritrocito con el macrófago. El macrófago fagocita al eritrocito y lo va descomponiendo, ¿verdad? El eritrocito contiene hemoglobina. En un primer momento, cuando está repleto de eritrocito con hemoglobina, la equimosis adopta una coloración rojo oscura. Luego, cuando se va descomponiendo a la hemoglobina, se lo metaboliza a bilirrubina, la coloración de la equimosis ya va cambiando, va adoptando una coloración azulada. Finalmente, cuando ya está por desaparecer esa equimosis, cuando ya se metabolizó la bilirrubina a hemosiderina, la equimosis adopta una coloración amarillo oro. Los hematomas se corresponden a acumulación de sangre dentro de los tejidos con producción de coágulos. Esto puede darse en cualquier órgano, como en hígado, en riñón, cerebro, vaso, incluso en el retroperitoneo. Pueden ser bastante graves dependiendo de la cantidad. En las cavidades corporales también le damos nombres específicos. Si es en la cavidad pleural, le vamos a llamar de hemotórax. Si hay una hemorragia en el saco pericárdico, le decimos hemopericardio. Si es en la cavidad abdominal, le decimos hemoperitoneo. Si es en la cavidad articular, hemartrosis.
Prof, você pode voltar um pouquinho? Mais uma. É que eu tive um imprevisto, tive que sair. Eu parei aí. Será que você pode explicar para mim, por favor? Ok. Como les decía, aquí nosotros clasificamos entonces las hemorragias, solo para recordar. Clasificamos las hemorragias en petequias, pequeñas, ¿verdad? Puntiformes, 1 a 2 milímetros. Púrpuras, mayores de 3 a 1 centímetros. Equimosis, que ya son hemorragias subcutáneas, o hematomas subcutáneas, que miden de 1 a 2 centímetros e incluso más. Se suelen causar por trauma. Las equimosis van cambiando de color, ¿verdad? Esto es para saber en nuestra vida práctica, cuando miramos una equimosis, para saber el tiempo de evolución. Una equimosis reciente, entonces va a tener un color rojo. Esto, por ejemplo, sería muy importante en medicina forense, ¿verdad? Viene una mujer y dice, mi novio me pegó, y vemos que, y le preguntas, ¿cuándo fue que te pegó tu novio? Y vemos que la equimosis ya tiene una coloración medio amarillo oro, y te dice, ayer. Entonces, obviamente ya sabes que esa equimosis ya es de hace mucho tiempo y está mintiendo la mujer, ¿verdad? Porque sabemos que la coloración va a cambiar del tiempo de metabolización de la hemoglobina. Ese eritrocito que salió de la luz del vaso sanguíneo va a ser fagocitado por el macrófago y aquí va siendo metabolizado. Cuando contiene hemoglobina todavía, adopta una coloración rojo, rojo-púrpura. Cuando se metaboliza bilirrubina, va adoptando una coloración azulada, como ustedes pueden ver aquí en el borde de la equimosis. Y finalmente, cuando ya es de larga data, cuando está por desaparecer, cuando ya se metabolizó al estadio final, ya la hemoglobina, que finalmente se convierte en hemosiderina, allí la equimosis ya adopta una coloración amarillo-oro. Los hematomas son acumulaciones de sangre dentro de los tejidos con producción de coágulo. Esto puede darse en los órganos principalmente, como en el hígado, en el riñón, en el cerebro, en el vaso, en el espacio retroperitoneal. La gravedad va a depender de la cantidad precisamente. Las hemorragias dentro de las cavidades también reciben nombres específicos, como por ejemplo, hemorragia en la cavidad pleural le decimos hemotórax. En la cavidad pericárdica le decimos hemopericardio. En la cavidad abdominal, hemoperitoneo. Y si es en la cavidad articular, le decimos hemartrosis. La importancia de la hemorragia en sí depende de la cantidad y la velocidad de la pérdida de sangre. Obviamente, pérdidas rápidas de sangre y muchas pérdidas de sangre que superen el 20% del volumen plasmático rápidamente conducen al shock hemorrágico. También depende del lugar en donde se produce y la cantidad, ¿verdad? No es la misma cosa que una hemorragia a nivel de un capilar en el dedo, que una hemorragia por rotura de un aneurisma aórtico, por ejemplo. Un sangrado en la aorta, obviamente rápidamente se pierde mucha cantidad y puede llevar al shock hemorrágico. Entonces, la evolución en sí va a depender de qué? De la cantidad de sangrado, de la localización en donde se produce el sangrado y de la rapidez con que se tomen las medidas terapéuticas, es decir, la rapidez con que yo trate de detener el sangrado y recuperar la volemia. Vamos a pasar a hablar de otro trastorno hemodinámico que en realidad se deben a trastornos por la obstrucción de la luz vascular, que son por la trombosis y la embolia. Para entender la trombosis, tenemos que entender primero cómo funciona la hemostasia normal. La hemostasia significa el estado líquido en donde se mantiene la sangre, ¿verdad? Y estos fenómenos son regulados ¿por qué? Por unos fenómenos que tratan de mantener la sangre en estado líquido y que cuando hay lesión se forme un tapón hemostático para que no escape la sangre. Cualquier trastorno opuesto a esto, que altere esto, entonces forma trombo y eso llamamos de trombosis. Y para explicar la trombosis,
existen 3 factores muy importantes que pueden llegar a formar un trombo. Y eso agrupamos en una triada, que llamamos de triada de Virchow. La triada de Virchow comprende la lesión endotelial que puede llevar a la trombosis, alteraciones en el flujo sanguíneo, un flujo sanguíneo anormal, ya sea un flujo muy turbulento o sea un flujo muy lento, una parada sanguínea, una éstasis sanguínea, también puede predisponer al trombo. O la hipercoagulabilidad. Vamos a iniciar hablando de la lesión endotelial. La lesión endotelial. Ustedes saben que el vaso sanguíneo tiene varias capas, ¿verdad? La pared de un vaso sanguíneo tiene varias capas. Vamos a ponerle en amarillo. Si vamos de adentro a afuera, sabemos de que un vaso sanguíneo tiene el endotelio. El endotelio está formado por células epiteliales planas. Por debajo de ese endotelio, ustedes saben de que hay tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo incluye que matriz extracelular, ¿verdad? Matriz extracelular contiene elastina, contiene colágeno, etc. El conjunto del endotelio más ese tejido conjuntivo nosotros llamamos de capa íntima. Esa es la íntima. Después de eso encontramos la capa muscular. La capa muscular del vaso, que es la capa media. Bueno, en fin, voy a dibujar esto, ya es muscular, gente. Disculpen el dibujo. Para explicar lesión endotelial, entonces, voy a dar como ejemplo una úlcera en una placa ateromatosa. La lesión endotelial puede darse por diversos motivos, como una valvulopatía, como una lesión en una placa ateromatosa, una vasculitis inflamatoria, traumatismo directos que causan lesión en el endotelio. Lo cierto y lo concreto es de que si se pierde estas células endoteliales, si perdemos estas células endoteliales, vamos a ponerlo en verde. Si pierdo, por ejemplo, esta célula endotelial, ¿qué es lo que pasa? Se expone el tejido conjuntivo que está por debajo del endotelio. Y este tejido conjuntivo es altamente procoagulante. Entonces, inmediatamente esto va a inducir a la agregación plaquetaria. Aquí van a venir los eritrocitos se van a agrupar con las plaquetas y se va formando el trombo. El trombo ustedes saben que se estabiliza porque se forma una malla de fibrina. Todo eso está en el libro, gente, 3-4 páginas solo para explicar este proceso. Se forma la malla de fibrina y estabiliza entonces el trombo. Entonces, el primer componente de la triada de Virchow es la lesión endotelial. El endotelio, entonces, en sí ya tiene factores procoagulantes. Y si yo pierdo esas células endoteliales y expongo la matriz extracelular colágena, esto es altamente procoagulante o altamente trombogénico. Entonces, esa es la fisiopatogenia de cómo se forma por lesión endotelial un trombo. El segundo factor, el segundo componente de la triada de Virchow es la alteración del flujo sanguíneo. Esa alteración puede ser por un flujo muy turbulento o puede ser por éstasis sanguínea. Vuelvo a dibujar mi vaso sanguíneo. Ustedes recordarán por fisiología que el flujo sanguíneo normal es laminar. ¿Qué significa flujo sanguíneo laminar? Significa de que el componente celular de la sangre circula en el medio, en el centro. Los eritrocitos, las plaquetas, los granulocitos, es decir, los leucocitos, todos ellos circulan en el medio de la sangre.
en el medio del vaso, quiero decir, no entran en contacto con el endotelio. El plasma es el que entra en contacto con el endotelio. Si viene un flujo muy turbulento, una presión aumentada de la sangre, puede hacer que esta célula entonces que se desorganice este flujo, entonces las células que hacen circulan por todos lados y pueden entrar en contacto con el endotelio. Al entrar con el endotelio se activan sustancias procoagulantes, los factores procoagulantes, y esto va a hacer que se agrieguen las plaquetas, atrapando que eritrocitos y formando de esta manera un trombo. De la misma manera cuando hay éstasis. Éstasis significa parada sanguínea. Para poder explicar lo que es la éstasis, vamos a entenderlo de esta manera. Imagínense que agarramos agua sucia estancada y lo ponemos en un vaso. Inmediatamente cuando agarramos el agua sucia estancada, todo tiene un mismo color, ¿verdad? Es marrón. Pero vamos a dejar eso un día. Vamos a ver que al día siguiente el componente particulado del agua se va a quedar en el fondo del vaso. La misma cosa que el café, ¿verdad? Un café que no se utiliza un buen filtro. ¿Qué pasa? Dejamos ahí que repose por un tiempo y ¿qué pasa? El componente particulado del café se va a reposar en el fondo de la taza y el líquido va a pasar hacia arriba. Y eso también ocurre cuando hay éstasis sanguínea. Pongamos eso en un vaso sanguíneo. Si estamos hablando en una arteria o en una vena, entonces, ¿qué pasa? Si hay parada de sangre, se desorganiza ese nuestro flujo laminar, que las células estaban solamente en el centro. Entonces, las células que van pasando se van descansando ahora y entran nuevamente en contacto ¿con quién? Con el endotelio, activando factores procoagulantes, formando así entonces la agregación plaquetaria, atrapamiento de eritrocitos, formando un coágulo. Y el último componente de la triada de Virchow es la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad en sí puede darse por factores adquiridos o por factores genéticos. Factores genéticos como por ejemplo mutación del factor 5, mutaciones en el gen de la protrombina. Puede ser adquirido como por ejemplo en una inmovilización prolongada, cuando hay infarto agudo de miocardio, por fibrilación auricular, el cáncer mismo, o la presencia de válvulas protésicas, principalmente aquellas de metal, son aquellas que son más procoagulantes. Dependiendo de la localización del trombo, nosotros vamos a denominarlos de trombos murales, arteriales y venosos. Murales van a ser aquellos que están dentro del corazón. ¿Cómo se forman trombos en el corazón? Por ejemplo, cuando hay arritmia, cuando hay infarto agudo del miocardio, o en el caso de una miocardiopatía dilatada. Cuando hay arritmia, ¿qué sucede? La fibrilación auricular, por ejemplo. Fibrilación auricular dice, ¿verdad? La aurícula, para pasar su sangre al ventrículo, se tiene que contraer de manera unísono, o sea, un solo golpe pasa, se abre la válvula mitral, por ejemplo, y pasa la sangre al ventrículo. ¿Qué ocurre en la fibrilación auricular? Esa contracción es una contracción anómala, fibrila la aurícula. Imagínense, con este movimiento, ¿va a conseguir pasar la sangre al ventrículo? No, ¿verdad? Porque fibrila. No hace este movimiento. Entonces, la aurícula se queda así, una mala contracción, y hay éstasis sanguínea. Específicamente esa éstasis sanguínea se da en mayor medida en una parte de la aurícula que llamamos orejuela. Y ustedes ya vieron que por triada de Virchow, alteraciones en el flujo sanguíneo, cuando hay éstasis sanguínea, ¿a qué predispone? A formación de trombos. Entonces se pueden formar trombos por arritmias, por fibrilación. Y en el infarto agudo de miocardio la misma cosa. Un paciente que se infartó y sobrevivió a ese infarto, la parte del músculo cardíaco que fue infartado va a ser sustituido por tejido conjuntivo, por cicatriz. Y ustedes saben que la cicatriz es colágeno, etcétera, pero no tiene capacidad contráctil. Entonces, ¿qué ocurre? Si es un miocardio, ¿verdad? Vamos a decir, esta parte
es tejido conjuntivo, entonces esa parte no se contrae y va a permanecer allí la sangre. Hay éstasis de sangre y en esa parte se puede acumular sangre, va a haber éstasis sanguínea, se puede formar un trombo. Y a esos trombos que se formen, ya sea dentro de la aurícula o dentro del ventrículo, llamamos de trombos murales. Trombos arteriales en su mayoría se forman por placas de ateroma, por rotura de una placa de ateroma. Pueden ser en las arterias coronarias, en las arterias cerebrales, en las arterias femorales. Los trombos venosos usualmente se forman en las venas profundas de la pierna por una trombosis venosa profunda, que una de las causas más frecuentes es la inmovilización prolongada, la éstasis, la parada de sangre. ¿Qué tipo de trombo este es? ¿Cómo se llama este trombo? ¿Están ahí? Murales. Trombo mural. Entonces este es un trombo mural, ¿verdad? Está en el corazón, es un trombo mural. Esta es la aorta. Un aneurisma de la aorta. Todavía no vimos aneurisma, pero aneurisma es la dilatación de la pared de la aorta. Y aquí en esa aneurisma también hubo éstasis sanguínea, se formó un gran trombo. Como está en la aorta, entonces es un trombo arterial. Y existen 4 vías evolutivas para un trombo. Puede propagarse, puede embolizar, puede destruirse o puede ocurrir la disolución por fibrinólisis, puede organizarse y recanalizarse. Eso vamos a verlo en el dibujo. ¿Qué significa propagarse? Propagarse significa de que el trombo va a crecer. Aquí está mostrando un trombo que se formó en la vena ilíaca, en esta imagen. Entonces, la propagación es cuando se van agregando más y más plaquetas y más eritrocitos y va creciendo el trombo. Un trombo venoso generalmente crece hacia dirección del corazón, mientras que un trombo arterial crece distal al corazón. Entonces va creciendo, eso significa propagación. Otra vía evolutiva es de que se activen las enzimas fibrinolíticas. Existen enzimas fibrinolíticas en nuestro organismo que pueden activarse por sí mismas, o podemos nosotros tratar eso inyectando al paciente esas enzimas. Y estas enzimas fibrinolíticas, que lo que hacen, catalizan a todo el trombo, lo destruyen. Ocurre una resolución o puede embolizar ese trombo. Este trombo puede desprenderse, que estaba en la vena ilíaca, se desprende. Luego pasa a la vena cava inferior, que es de mayor calibre y no va a obstruir entonces a la vena cava inferior. De la vena cava inferior llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a una arteria de gran calibre, que es la arteria pulmonar, y va siguiendo el trombo hasta llegar a una bifurcación de la arteria pulmonar, en donde puede obstruir esa localización y causar un infarto allí. Como pueden notar, los infartos pulmonares se originan en los trombos venosos. La otra vía evolutiva es la organización. ¿Qué significa organización? Es cuando el trombo se adhiere a la pared del vaso. Las células endoteliales van creciendo por encima del trombo y hacen que se adhiera el trombo a la pared del vaso. O puede recanalizarse. El flujo sanguíneo puede golpear al trombo, golpearlo y abrir pequeños canales que permiten el pasaje nuevamente de la sangre. Y eso llamamos de recanalización. Aquí vemos una arteria coronaria. Esta arteria coronaria tiene una gran placa de ateroma. Aquí esta parte sería su pared normal. Y aquí ustedes ven que la luz de la arteria está disminuida por esta placa de ateroma. Obviamente esta placa de ateroma sufrió una ulceración, se perdió su pared seguramente y formó un trombo. Aquí vemos un trombo coronario. Un trombo que está en qué fase de la vía evolutiva.
¿Cuál de esas vías evolutivas le daríamos a este trombo? Propagación, Recanalización. disolución. ¿Cómo? Recanalización. Recanalización, ¿verdad? Porque permitió otra vez, se abrieron pequeños canales para permitir el paso de la sangre. Otra cosa que me gustaría mencionarles aquí en trombo, esto es principalmente importante en medicina forense, es de que si estudiamos el trombo, un trombo que se formó en una sangre circulante, es decir, en un paciente vivo, cuando estaba vivo, el trombo tiende a organizarse así de manera laminar y a la microscopía se suele observar estas líneas, zonas rojas interpuestas con zonas más claras, rosadas, y eso llamamos de líneas de Sand. ¿Por qué nos interesan las líneas de Sand? Esto es, se intercala eritrocitos con tejido conjuntivo. Eritrocito, tejido conjuntivo, eritrocito, tejido conjuntivo. Las líneas de Sand solo se forman en un trombo que estaba en una sangre circulante, quiere decir en un paciente vivo. ¿Por qué nos interesa eso en medicina forense? Vamos a decir, muere un paciente y nos dicen los familiares, él murió por una trombosis. Y nosotros tenemos que saber si realmente fue a causa del trombo la muerte o los trombos que están en sus vasos se formaron después de la muerte. Si observamos las líneas de Sand, entonces realmente este trombo se formó cuando él estaba vivo y la causa de la muerte fue la trombosis. Pero si no se forman las líneas de Sand, entonces esos trombos son trombos post-mortem, porque ustedes saben que nuestra sangre se coagula cuando un paciente muere. Después de fallecido, la sangre comienza a coagularse y se forman trombos. Y un trombo post-mortem entonces no forma líneas de Sand, entonces la causa de la muerte no fue el trombo. Entonces en medicina forense esto podría importarnos. Nuevamente vemos aquí la trombosis de una arteria coronaria, totalmente ocluyendo la luz de la arteria coronaria. Y la oclusión del trombo causa infarto, ¿verdad? Causa isquemia que finalmente va a conducir a infarto. Pero antes de hablar de infarto, vamos a hablar de una de las vías evolutivas del trombo, que es la embolia. La embolia no es nada más que el desplazamiento por la sangre de una masa que puede ser sólida, como el trombo, líquida o gaseosa, transportada por el torrente sanguíneo, enclavándose en un sitio distante de su lugar de origen o de su punto de penetración en el sistema circulatorio. O sea, es una masa líquida, sólida, líquida o gaseosa, transportada por la corriente sanguínea y que se puede enclavar en cualquier lugar distante a su punto de origen, ocasionando que isquemia y posterior infarto. 99% de las embolias se originan en un trombo, por eso le decimos tromboembolismo. Como por ejemplo aquellos que se originan después de un infarto agudo de miocardio, por una miocardiopatía dilatada, puede ser por una vegetación en una cardiopatía reumática, puede ser un trombo postquirúrgico, puede ser por la formación de un trombo por una placa ateromatosa, entre otros. Vamos a clasificar a las embolias en embolia pulmonar, embolia paradójica, embolia sistémica, embolia aérea o gaseosa, también se le dice, la embolia de líquido amniótica. Y también está la embolia grasa que describe en el libro de ustedes. Uno de los más importantes es la embolia pulmonar. La embolia pulmonar se origina en las venas profundas de la pierna, como nosotros ya vimos en aquel dibujito. Aquí. Siempre se origina en las venas. De las venas, ¿por qué? Porque van llegando, las venas tienen una circulación centrípeta, ¿verdad? Van hacia el centro. Su circulación es centrípeta. Entonces, y cuando se originan el trombo, aquí ellos van dirigiéndose y cada vez más los vasos son de mayor tamaño, ¿verdad? Y van a terminar allá en el pulmón, porque logran pasar por el corazón y llegar al pulmón. La mayoría entonces de las embolias pulmonares se originan en las venas profundas de las piernas, pasan por el hemicardio derecho, llegan a la circulación pulmonar y terminan enclavándose en una bifurcación de la arteria pulmonar,
formando lo que llamamos de trombo en silla de montar. Usualmente las arterias más afectadas son arterias de mediano calibre, pueden causar también hemorragia pulmonar. Hasta 80% son embolias silenciosas porque son pequeñas, 60% de ellas puede causar oclusión y un menor porcentaje podría llevar a la muerte. La embolia paradójica es muy llamativa porque es una embolia que se origina en el sistema venoso, pero pasa a la circulación sistémica. ¿Cómo? Por un foramen oval permeable. Ustedes saben de que en nuestra etapa embrionaria, o sea, en nuestra etapa fetal, la aurícula izquierda y derecha se comunican por el foramen oval, pero esta se cierra por un tabique cuando nacemos. Existen personas que se mantiene permeable este foramen. Entonces, un trombo que se originó en la vena podría llegar a la aurícula derecha y pasar a la aurícula izquierda por ese foramen. Y al pasar a la aurícula izquierda, de ahí ya puede hacerse sistémica, ¿verdad? Ya puede parar a cualquier parte de nuestro organismo. No se preocupen, este es el último PowerPoint que ya vamos a terminar. La embolia sistémica es aquella que se origina ya en la circulación sistémica, en el corazón mismo, ¿verdad? Como por ejemplo aquellas que se originan en las arritmias, como ya expliqué, aquel trombo mural, por una endocarditis, etc. Estos trombos pueden viajar en cualquier parte de nuestro organismo, ya que van a salir por la aorta y pueden llegar hasta el cerebro, pueden llegar al hígado, vaso, intestino, pueden causar infarto en cualquier parte de nuestro organismo. La embolia aérea se forman por los gases, principalmente en la enfermedad por descompresión de los buzos. Embolia de líquido amniótico es cuando el líquido amniótico pasa a la sangre, esto puede ser durante el parto o posparto, pasa ese líquido amniótico que se encontraba en la bolsa placentaria y emboliza en la corriente sanguínea, pudiendo causar también infarto. Puede ser también cuerpo extraño, como por ejemplo una bala, parásitos que pueden circular por la sangre, las bacterias pueden agruparse y formar émbolos, incluso tumores podrían formar émbolos. Aquí vemos entonces unos trombos en el pulmón, trombos en el pulmón, en el pulmón. Este es nuestro famoso trombo en silla de montar, ¿verdad? Que se da en la bifurcación de una arteria pulmonar. Aquí también. Esto sabemos que es un émbolo porque no está adherido a la pared del vaso. Vemos que hay un espacio entre ellos. Esto es un trombo porque está adherido a la pared del vaso. La consecuencia es la isquemia y posterior infarto si es que no se resuelve la isquemia, ¿verdad? La isquemia es la falta de aporte sanguíneo y esa falta de aporte sanguíneo lleva a hipoxia, falta de nutrientes en la célula, causando una lesión celular que hasta cierto punto puede ser reversible y luego irreversible, en donde invariablemente va a llevar a la muerte celular, y eso vamos a llamar de infarto. ¿Qué es el infarto entonces? Una zona localizada de necrosis isquémica en un órgano o tejido por interrupción del flujo sanguíneo. Chicos, vayan poniendo ya por favor sus nombres en el chat, porque tengo 3 minutos para que termine y voy a guardar el chat y de ahí les pongo su presencia. Entonces aquí decimos que infarto es una zona localizada de necrosis isquémica o necrosis coagulativa